Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión que organizamos en conjunto entre la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el Departamento de Geografía y la Comisión Fulbright. Tengo el placer de presentarles a ustedes al profesor Elvin Delgado de la Central Washington University, profesor del Departamento de Geografía y además director del Programa de Manejo de Energía Integrada, quien esta mañana nos va a compartir su investigación sobre los paisajes energéticos en disputa y el caso del condado de Kittitas, Washington. Esta investigación se enmarca en una colaboración que estamos realizando con el profesor Delgado para estudiar paisajes energéticos en territorios rurales que están siendo transformados por la llegada y la instalación de proyectos energéticos renovables, solares o de viento, y que generan preguntas sobre cómo se compatibilizan ese tipo de actividades con las actividades tradicionales de los sectores rurales y cómo eso se enmarca en una macropolítica mayor energética a nivel nacional, pero también con el desafío de hacer frente a la decarbonización de la economía por la crisis climática que enfrentamos. Entonces, la idea es abrir la conversación a partir de experiencias en territorios rurales que en apariencia pueden ser muy lejanos, pero que están enfrentando procesos similares, y a partir de eso generar una reflexión sobre preguntas de escala, que nos interesan los geógrafos, ¿cierto?, sobre a qué escala los proyectos hacen sentido, cómo una crisis climática que tiene características globales se enfrenta desde lo local y desde políticas nacionales. En fin, así que le voy a dar la palabra al profesor Delgado y después vamos a abrir una conversación con los asistentes, y quienes se encuentren siguiendo la transmisión también pueden enviar sus preguntas y las vamos a plantear por micrófono acá. Así que, Elvin, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quiero darle las gracias a Beatriz por haber organizado todo esto, a la Universidad de Chile, al Departamento de Geografía en la Universidad de Chile por todo lo que han hecho en este tiempo, y a la Comisión Fulbright por permitirnos hacer este viaje de colaboración. Esta investigación surge durante el tiempo de COVID. Yo soy geógrafo humano, ecólogo político, y utilizo la economía política crítica de los recursos naturales como marco teórico que utilizo para estudiar estos procesos. En primer lugar, mi investigación comienza estudiando los hidrocarburos, primeramente en Venezuela, los impactos sociales, ambientales, políticos, económicos relacionados al uso de la sal para la extracción y transformación de hidrocarburos y las implicaciones que eso tiene en el cambio de terreno. Luego, la segunda investigación estudió procesos similares, pero en esta ocasión estudiando los hidrocarburos no convencionales en el esquisto de Vaca Muerta en el norte de la Patagonia de Argentina. Pero luego viene COVID, y durante COVID había un proyecto que llevaba tiempo tratando de desarrollar, pero por el tiempo que estaba dedicándole a la otra investigación no pude, así que tomé esta oportunidad para desarrollarlo. Este proyecto toma lugar en el condado de Kittitas County, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Aquí está la hoja de ruta. Voy a dar una introducción breve sobre el proyecto, los objetivos, las preguntas de investigación, el marco teórico y conceptual. Luego voy a presentar las metas de decarbonización del estado de Washington, y los diferentes mandatos y códigos que se han generado como resultado de esa iniciativa. Y luego voy a profundizar en el debate solar en el condado de Kittitas, particularmente en la ciudad de Ellensburg. Y luego voy a presentar unas reflexiones y conclusiones finales. El condado de Kittitas es una zona rural, es una de las zonas rurales más grandes localizadas en el centro del estado, en Washington. Y este proyecto es bien interesante porque presenta un estudio de caso donde podemos ver el tipo de debates, las implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales relacionadas al desarrollo de energía verde. En particular, voy a hablar sobre proyectos solares de gran escala. Pero los objetivos de este proyecto son explorar las tensiones que surgen en la incompatibilidad que existe entre los incentivos del Estado
para decarbonizar su matriz, las estrategias que utilizan las empresas privadas para capitalizar en la oportunidad que presenta el desarrollo de este marco de ley y las preocupaciones de la comunidad con respecto a la posible pérdida de tierras agrícolas y el carácter rural del condado. Estos tres ejes o estos tres actores interactúan en este proceso, cada uno trayendo su propia opinión, perspectiva y deseos de lo que le gustaría fuese el espacio donde viven. Esta investigación ofrece varias ventajas. Primero, nos permite comprender las complejidades sociales, legales, espaciales y políticas que caracterizan los proyectos solares a gran escala. Nos permite examinar la pluralidad de opiniones sobre las implicaciones de estos proyectos en términos socioambientales y político-económicos. Y nos da la oportunidad de destacar las diferentes interpretaciones que los diferentes actores le dan a los códigos de zonificación del condado para tomar decisiones sobre la ubicación y aprobación de los proyectos. Y nos permite analizar cómo estas transformaciones de las características del paisaje tienen influencia sobre las decisiones sobre el desarrollo de este tipo de proyectos. Voy a brevemente hablar sobre las importancias y contribuciones de este estudio. Nos permite resaltar las dinámicas legales y de política pública a diferentes escalas. Como geógrafo estoy muy interesado en los procesos políticos y económicos, las interconexiones a diferentes escalas y cómo interactúan entre ellas para producir el paisaje en el que vivimos. Otra de las contribuciones es que nos ayuda a entender las contradicciones potenciales que se generan con la implementación de políticas de energía verde cuando los representantes estatales no consideran las dimensiones territoriales requeridas a nivel de condado de las energías renovables para lograr los objetivos de decarbonización del Estado como presenta el marco de ley. Y esta investigación contribuye a otro estudio de caso para el debate de la transición energética en el cuerpo de literatura generado por la geografía crítica de recursos y nos permite analizar las implicaciones sociales, legales, espaciales y políticas de estos proyectos a gran escala en las comunidades rurales específicamente. Y cuando comienzo esta investigación, las preguntas de investigación que tengo es específicamente cuáles son las implicaciones de las políticas energéticas del Estado de Washington para incentivar el desarrollo y adopción de la tecnología verde para las comunidades rurales, porque una cosa es la política pública y el deseo y otra cosa es el escenario que se crea con la implementación de dicha política pública. Y la segunda pregunta es cómo los representantes estatales, policymakers, etcétera, las empresas privadas y los funcionarios del condado debaten e interpretan los códigos locales de zonificación y uso de tierra para decidir la ubicación y la aprobación de los proyectos solares a gran escala en zonas rurales. El marco teórico y conceptual que yo utilizo para enmarcar toda esta investigación surge de tres cuerpos de literatura que se han desarrollado en la geografía energética, específicamente en la geografía crítica de recursos y los estudios energéticos, específicamente en la relación con los panoramas energéticos polémicos producidos por la adopción de tecnologías renovables. En primer lugar, parte de la idea de que la transición a fuentes de energía baja en carbono implica la modificación de las características del paisaje y se ha generado todo un cuerpo de literatura que explica no simplemente la transformación física, sino qué significa esa transformación para las comunidades que viven en este lugar. En segundo lugar, este estudio de caso se centra en las tensiones sociales producidas por los cambios en ese uso de terreno asociados con el desarrollo de los proyectos de energía renovable en zonas rurales. Y en tercer lugar, nuestra comprensión de este debate solar en el contexto del condado de Kittitas se basa en un crecimiento en el cuerpo de literatura que explora las actitudes públicas y la aceptación social de proyectos de energía a gran escala, especialmente aquellos propuestos en zonas rurales. Mi argumento es que los objetivos de política de Washington para decarbonizar la matriz energética del Estado influyen en la forma en que los representantes estatales interpretan las leyes de uso de la tierra y los códigos de zonificaciones locales, en otras palabras, donde se van a implementar estas tecnologías, con respecto a las características del paisaje rural. Pero esta determinación
de los representantes estatales se toma independientemente de la decisión que hayan tomado los comisionados del condado de denegar estos proyectos a gran escala en tierras agrícolas irrigadas para preservar el carácter rural del condado de Kittitas. Ahora voy a presentar brevemente el marco legal en el que se va desarrollando estas leyes energéticas y un poco del trasfondo de por qué se fueron desarrollando de esta forma. Primero debemos comenzar con las diferentes leyes que se crearon para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Comienzan con la Ley de Independencia Energética en el 2006, donde el Estado estableció estándares de carteras renovables, donde obliga a todas las compañías públicas y privadas que generan y distribuyen energía, que tienen que invertir el 15% de su energía que venga de fuentes renovables como parte de su portfolio de inversión. Y ahí caen todo tipo de empresas, tanto públicas y privadas. Luego se crea la Ley 2815, que establece objetivos específicos y lo que llaman targets, de cuáles son las metas que deben alcanzar para reducir los gases de efecto invernadero, que sea 50% por debajo de lo que estaban en el 2008 y que logren eso antes del 2050. En el 2013 el Estado se da cuenta que no iban a alcanzar esas medidas. Y tengo que hacer una nota, una corrección. La ley 2815, que tenían que disminuir los gases de efecto invernadero por 50% por debajo de lo que estaba en el 1990 y alcanzar esa meta para el 2050. En el 2013 se dan cuenta que no estaban encaminados a alcanzar esa meta y el Departamento de Ecología del Estado recomendó una revisión de los objetivos y los hizo un poco más estrictos, donde les pide que disminuyan 80% de los niveles que tenían por debajo del 1990 antes de llegar al 2050. En el 2015 el gobernador del estado firma el Acuerdo de París y se crea una serie de proyectos de ley para disminuir y decarbonizar la matriz energética del estado de manera que puedan alcanzar esa meta, reduciendo poco a poco las emisiones de gases de efecto invernadero, y tienen 3 puntos o metas a largo plazo, 2020, al 2035 y al 2050. Y se crea la Ley de Transformación de Energía Limpia, que fue aprobada en el 2019, donde se espera que se elimine completamente la producción de electricidad proveniente del carbón. Para el 2025 se espera que para el 2030 las emisiones de carbón sean eliminadas y que se utilice energía renovable para producir la electricidad, un enfoque en la eficiencia energética y se cree asistencia económica a personas de bajos recursos para poder tener acceso a la electricidad que se distribuya. Y para el 2045 se espera, por medio de este marco de ley, que todas las proveedoras de electricidad, tanto públicas como privadas, generen 100% de su electricidad de energía renovable. Para esto el Estado identifica 3 caminos para la decarbonización en el 2050. Uno de ellos es la electrificación, donde esperan producir toda la electricidad que venga de energía renovable y reduciendo el uso de gas natural en edificios. Específicamente, esta meta va como resultado a la mayoría de los comercios y infraestructura industrial, comercial y residencial que utilizan el gas natural para la calefacción durante el invierno. También tienen el segundo pathway de la decarbonización o el camino como enfoque en el gas verde, como medio de decarbonizar el gas natural con mezcla de biogás, gas natural sintético e hidrógeno verde. Hidrógeno verde suena mucho en estos momentos bajo la nueva constitución en Chile. Y también la innovación tecnológica, donde exista una mayor inversión en vehículos eléctricos, hidrógeno verde y vehículos autónomos. En este momento el estado de Washington tiene aproximadamente 50,000 vehículos eléctricos circulando en el estado, con miles de estaciones de carga para los vehículos eléctricos. Y recientemente se aprobó una ley que fue adoptada por el estado de California, por el estado de Washington, emulando el estado de California, donde para el 2035 no se van a vender más vehículos que utilicen hidrocarburos.
Ahora vamos a tratar de entender el mandato del Estado para los condados y la respuesta de los condados para alcanzar esta meta. Esto es una foto donde se va a desarrollar uno de los proyectos de gran escala solares. Pero como pueden ver, el condado de Kittitas es un condado rural, está localizado en el centro del estado y es uno de los condados rurales más grandes del estado, con una extensión territorial de aproximadamente 6,000 kilómetros cuadrados. Es el 10º condado con la tasa de crecimiento más rápida en la nación para el 2016 y el 28% de la tierra es de propiedad privada y la agricultura es uno de los usos de terreno más importantes en propiedad privada. Y, por ejemplo, en el 2017 el condado produjo aproximadamente 83 millones en productos agrícolas. Una de las cosas que desarrolla a nivel del Estado es la Ley de Gestión del Crecimiento y es un mandato que el Estado le da a todos los condados y les pide que desarrollen un plan comprensivo que incluya desarrollos comprensivos, que incluya zonificación rural, que es un mandato primordial de la Ley de Gestión del Crecimiento que les permite a los condados tener un plan comprensivo que les ayude a manejar el crecimiento del condado para preservar las características del condado. Entre ellas, por ejemplo, es la protección de áreas ambientales críticas, incluyendo la agricultura, la conservación de bosques y tierras, pero tiene un mandato importante que les pide a los condados que cuando preparen este plan comprensivo que preserven el carácter rural de estos condados. En respuesta, el condado de Kittitas crea el plan comprensivo que lo creó en el 2016 y lo actualizó para el 2019. Lo adopta en conformidad al mandato del Estado. La pieza central del plan comprensivo del condado de Kittitas es la planificación local. El uso de terreno es un componente clave. Protege el carácter rural del Estado. Proporciona políticas relacionadas con el crecimiento futuro y el desarrollo económico del condado y conserva y protege las tierras de los usos conflictivos. Para crear un proyecto de gran magnitud, especialmente como lo son los proyectos renovables, se necesita solicitar un permiso condicional de uso, un Conditional Use Permit, para todos los proyectos propuestos en una clasificación de una zonificación que requiera la revisión por parte de los comisionados del condado y audiencias públicas antes de ser aprobado la propuesta. Parte de la propuesta, el permiso de uso condicional, el que presenta el proyecto tiene que tomar en consideración que no se permitirán usos condicionales en zonas específicas, a menos que los proponentes del proyecto demuestren el cumplimiento con cada uno de los criterios del permiso de uso condicional, que tiene 7 criterios, que incluye entre ellos la preservación del uso de la tierra, el mantenimiento del plan de ordenamiento territorial, respeto a la zonificación, protección ambiental, que no se cambie el uso de terreno y la zonificación en cierto por ciento de la parcela, etcétera. Entonces, este es el contexto en el que estamos operando. El condado de Kittitas responde a un mandato del Estado y ellos crean el mandato, la zonificación, el plan de ordenamiento territorial para proteger, como lo pide el mandato del Estado, sus características rurales. Ahora vamos a entrar en el debate solar. Una de las características de las tecnologías renovables y los proyectos de gran escala renovables como es la solar, la eólica, es que no se pueden localizar en cualquier lugar. Tienen primero que hacer un análisis para ver dónde pueden tener mayor potencial de irradiación solar o más viento. La característica importante de Kittitas es que la localización geográfica del condado está en un lugar donde durante la primavera es uno de los lugares que tiene vientos sostenidos altos, constantes. Entonces estamos rodeados de proyectos eólicos. Pero también la gente piensa, por ejemplo, piensan en Washington y piensan siempre he mencionado esto en varias de las presentaciones en estas 2 semanas, de Grey's Anatomy, un lugar donde tiene unas condiciones climáticas marítimas, donde pues siempre está lloviendo por el efecto orográfico de lluvia, pero en el de la cordillera de los Cascades es soleado, especialmente en el condado, y en el condado de Kittitas tenemos aproximadamente 300 días de sol al año, con poca precipitación, entre 4 a 6 pulgadas al año. Entonces es un lugar, tiene vastas extensiones de terreno,
tiene toda la infraestructura de subestaciones, transmisión eléctrica, tanto pública como privada. Entonces, se convierte en un lugar donde recibe, como es el magneto de todos estos proyectos. Y en el caso del condado, en un momento recibieron 14 propuestas, donde tenían que pasar por el proceso del Conditional Use Permit. Una de ellas, me voy a enfocar en dos de ellas que fueron las que formaron parte de este debate. La primera es One Energy, es una compañía privada que tiene oficinas en Portland y en Seattle, y ellos, este es un mapa del condado, proponen la creación del Iron Horse Solar Project. Y el Iron Horse Solar Project, como pueden ver acá, tienes la ciudad de Ellenboro y el pueblo de Kittitas en el condado. El Iron Horse Solar Project es una propuesta, sometió la propuesta para el uso condicional en el 2015. El proyecto se esperaba que produjera 4.5 megavatios y una producción potencial anual de 10.739 megavatios por hora. El contrato de arrendamiento era de 26 años con la posibilidad de extensión a 10 años. Iba a cubrir 47.5 hectáreas de las parcelas que se arrendaron y se iban a poner 18.500 paneles fotovoltaicos en 4 parcelas de propiedad privada zonificadas como zona agrícola. El segundo proyecto entra por Tuso Solar. Tuso tiene oficinas, una compañía privada, una firma privada, tiene oficinas en Seattle. Ellos proponen otro proyecto, el Columbia Solar Project. Lo interesante de este proyecto y de todos los proyectos como el de Iron Horse Solar Project y todos los proyectos antes, en el pasado, es que cuando se presentaba un proyecto, todo el proyecto, 100% del mismo, estaba contenido en un grupo de parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas. Pero como pueden ver, el Columbia Solar Project, por Tuso, presentan un permiso de uso condicional, un solo proyecto, pero el proyecto está dividido en 5 zonas distintas, un solo proyecto. Entonces cambia la geografía y la espacialidad del proyecto, respondiendo a los 7 criterios que son requeridos como parte del Conditional Use Permit. La propuesta se presenta en el 2016. El proyecto iba a costar 50 millones de inversión. Son 5 proyectos separados de 25 megawatts cada uno, con una producción potencial de 56.5 gigawatts. El contrato de arrendamiento es entre 26 y 30 años y va a cubrir 232 hectáreas de zona agrícola productiva de irrigación. Y la palabra irrigación es importante porque Kittitas queda básicamente en un desierto. Y es por irrigación que se ha logrado todo esto en un momento clave en el cual el agua, lo que llaman los senior water rights, donde cada parcelario tiene derecho a acceso a una cantidad de agua por unos presupuestos de agua que se van generando, se empieza a ver afectado por este tipo de proyectos. Y las parcelas son de propiedad privada en zona agrícola. Pero ¿qué pasa? Nuevamente presentando, este es uno de los lugares donde Tuso va a poner uno de sus proyectos. Este es otro de los proyectos que ya empezó, son de gran escala como pueden ver. Y como pueden ver en estas fotos, el proceso completo literalmente requiere una transformación total del paisaje, una transformación total del uso de terreno y un impacto visual ante las comunidades que están acostumbradas a poder ver las montañas, el paisaje, que tienen una relación intrínseca con la geografía y la diversidad del mismo. En esta tabla pueden ver, por ejemplo, los diferentes proyectos, las hectáreas que cubre cada uno, pero la presento para que vean la estrategia, es muy interesante. El primero es el One Energy, presentan el Iron Horse Solar Project en una zona rural productiva agrícola y cada una de estas zonas el que presenta la propuesta tiene que demostrar que cumple con cada uno de los criterios. Entre ellos, no cambiar la zonificación, el uso de terreno de la parcela. Como pueden ver, el 70% de la parcela del uso va a ser transformado. Este proyecto, cuando va a los comisionados del condado, el proceso, la ley dice que tiene que pasar primero por un proceso de vistas públicas y consulta y se lleva a votación. Cuando llega el proyecto, se presenta en las vistas públicas, los comisionados votan y deciden votar en negativa. En el 2017 los comisionados aprobaron una moción para denegar la solicitud, donde 2 de los comisionados negaron porque no
encajaba lo que estaban presentando con el uso de las tierras según lo estipulado por el plan comprensivo del Kittitas y porque iba a afectar el carácter rural que se estaba protegiendo como resultado del mandato del Estado. Pero uno de los comisionados votó a favor y dijo que la manera en que se redactó originalmente el plan comprensivo en respuesta al mandato del Estado permitía proyectos solares como este, utilizando, siempre y cuando pasaran por un Conditional Use Permit, y que estaba preocupado realmente por la interpretación que sus dos compañeros le estaban dando. Otro comisionado declaró que el condado no anticipó tanta demanda de tantas propuestas, recuerden, habían 14, y la magnitud y escala del proyecto. Entonces, inmediatamente deniegan este proyecto. Ese mismo día se reúnen y votan para implementar un moratorio de 60 días que les iba a permitir crear un comité de evaluación para tratar de entender y crear leyes de zonificación y de uso de terreno que sean integradas en el plan comprensivo, que les permita a ellos tomar decisiones educadas para proteger el carácter rural del Estado, las características ambientales, la diversidad ecológica, etc. También les iba a dar tiempo pues, de evaluar las reglas y enmendarlas, y el moratorio luego se extendió una vez más por 6 meses en el 2017 y por segunda vez en el 2018. Este moratorio afectó el proyecto de Tucson Solar, del Columbia Solar Project, que estaba dividido en 5 proyectos, porque son 50 millones, y una de las cosas que tienen que entender es que antes de que un proyecto, el que sea, de energía, sea aprobado, el que presenta la propuesta tiene que demostrar que tiene un contrato firmado con el actor que le va a comprar toda la energía productiva, porque lamentablemente no se puede seguir añadiendo energía en la red, porque, como dije, lamentablemente la red de los Estados Unidos está obsoleta. Si tú pones más energía de lo que se está demandando, puede crear un blackout. Entonces, el Estado dice, para tú poder generar, tienes que decir cuánto vas a generar y quién te la va a comprar. Entonces, eso se llama un Power Purchasing Agreement, un acuerdo de compra de potencia. Y ellos habían firmado un acuerdo con Puget Sound Energy, que es una compañía bastante grande, localizada en Seattle, específicamente Bellevue, en el estado de Washington, que produce electricidad, incluyendo el condado de Kittitas. Y ellos le compran, firman el contrato, y por contrato Tucson tenía que empezar a producir para el 2016. Pero no pudo, porque estaba la moratoria y ahora están en incumplimiento del contrato. ¿Qué hace en respuesta? Este es el presidente de Tucson, una persona excelente, lo he conocido personalmente, y él dice, cada día que no estamos en línea entregando energía, es hora de que perdamos, es tiempo dinero que vamos a perder en nuestro contrato. Y bueno, están en una serie de vistas públicas que fueron bastante debatidas, y en términos generales, las preocupaciones de la comunidad en términos generales era la extensión de los proyectos, la posible pérdida de tierras agrícolas. Estaban preguntándose, ¿vamos a dejar de crecer comida o productos agrícolas para crecer energía? Están preocupados por el tiempo, 25 años de arrendamiento. ¿Qué va a pasar con las tierras también una vez se termine el proyecto? Y cómo esto va a transformar el carácter rural de nuestro condado, porque esto no es algo que va a estar un año, va a estar 25, 30 años con extensiones de 10 años. Y había mucha polémica en el mismo, que en ocasiones se tornó política, por ejemplo, por la división que existe entre las afiliaciones políticas y el magneto económico que presenta Seattle, liberal, demócrata, bien tecnológico, y el resto del estado, que son agrícolas, conservadores, clase trabajadora, que no son como el high-tech de los startups en Seattle. Y existe esta división también política de las opiniones que existen. Vas a crear energía aquí, yo me voy a ver afectado, pero ¿para quién es esa energía? ¿Quién se va a hacer millonario de esa energía? Ustedes que viven allá no se tienen que ver afectados por esta infraestructura donde yo vivo. Entonces, este es un comité que se llama EFSEC, es el Energy Facilities Siting Council, que fue creado en el 1970, y Tucson solicita una aprobación acelerada por medio del Consejo, que es un proceso legal
que ellos pueden, porque se da cuenta que ha pasado ya tanto tiempo, no logran empezar su proyecto, están en incumplimiento del contrato, siguen viendo que los comisionados ponen moratoria tras moratoria. Entonces, trae esto hasta el Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía, que las siglas en inglés es EFSEC. Y este consejo fue creado en el 70 para agilizar el proceso de evaluación, ubicación y permiso para grandes proyectos de energía en una sola agencia estatal. En los 70, bueno, los temas mayores eran como energía nuclear, entre otros, por ejemplo. En términos del marco de ley, el Consejo tiene 60 días para determinar los impactos ambientales y potenciales de los proyectos, y si el proyecto cumple con todos los estándares, ellos, antes de tomar una decisión, ellos le presentan una recomendación, ya sea positiva o negativa, al gobernador para la certificación del mismo. Y EFSEC llevó a cabo todo el proceso, ya las audiencias públicas, donde le permitió a toda la comunidad presentar sus opiniones a favor o en contra, analizan todos los datos, se reúnen, evalúan todo el proyecto, incluyendo el alcalde, los comisionados, todos forman parte de este proceso. En diciembre del 2017, el Condado de Quititas presenta un informe legal sobre el uso de terreno con evidencia que mostraba cómo el proyecto era inconsistente con los criterios requeridos por el permiso de uso condicional. ¿Se acuerda que hablamos de 7? Y en el proyecto ellos presentan la firma de que ellos cumplen con todos ellos, pero existe un impasse entre la interpretación que se le está dando al tomar esta decisión. Y en abril del 2018, EFSEC recomendó la aprobación para la revisión acelerada y la certificación del proyecto. Le pasan eso al gobernador y EFSEC aprobó en voto de los miembros del comité, 5 a favor, 1 en contra, que se apruebe, y el gobernador aprobó el proyecto el 17 de octubre de 2018. Y ahora los puntos para concluir. Este estudio de caso nos permite a nosotros entender los conflictos sociales y legales que se producen en estos casos y cómo estos mismos forman parte en parte del resultado de las distintas interpretaciones de funcionarios estatales, siguiendo los mandatos del Estado, y del condado sobre los códigos de uso de terreno y planificación. Y existe una desfase en esta interpretación. Entonces, estos conflictos en parte son resultado de esto. Cowell nos permite a nosotros también entender en este tipo de casos que lograr la reflexibilidad entre los objetivos de la política energética y las condiciones contextuales plantea preguntas exigentes sobre cómo las características del paisaje se integran en los procesos de planificación estratégica del Estado, qué se omite, qué se incluye y las consecuencias de los compromisos que se alcanzan una vez se implementan estas políticas públicas. Si bien el Estado tiene como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero, las empresas privadas también aprovechan las políticas energéticas estatales para asegurar sus inversiones de capital. Estos objetivos se logran, en el caso de la firma y de la aprobación a nivel estatal, a expensas de las comunidades rurales, como lo es el condado de Quititas. También tenemos que entender que estos procesos son limitados geográficamente a las características específicas del paisaje, pero también está incrustado en relaciones sociales complejas a múltiples escalas que cambian de región en región. Y nosotros debemos considerar la particularidad cultural e histórica de las comunidades donde se desarrollan estos proyectos, así como las formas en que estos transforman las características del paisaje. Como publica Calvert y sus autores, esto requeriría que los planificadores y los formuladores de políticas públicas integren los sistemas de uso de tierra y los sistemas de valores del paisaje con sus puntos de vista sobre los sistemas de energía renovable. Y aquí voy a terminar. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Elvin, por la presentación. Yo estaba anotando mucho porque es interesante. Uno a veces piensa que Estados Unidos tiene todo resuelto y esto nos muestra que estamos enfrentando procesos muy similares de debate y reflexión sobre justamente esta interacción entre políticas y proyectos territoriales y hay un montón de cosas. Me parece súper interesante, me imagino que vamos a abrir la pregunta, pero mientras se formulan, me llama la atención lo que plantea sobre esta multiplicidad de leyes que se han creado y que buscan una cierta sinergia hacia una meta y sin embargo se generan estos contradicciones que deben ser resueltas a un nivel local
cuando en realidad las decisiones se tomaron en otro nivel. Entonces, es algo que nosotros estamos trabajando como políticas energéticas que responden a estas demandas globales, a este Acuerdo de París, se contradicen con hacia dónde van los territorios locales. Algo que me parece destacable de esa experiencia es que se declara explícitamente el proteger la vocación rural y la identidad rural de los territorios en el instrumento de política, porque acá en Chile al menos no tenemos eso todavía. Y recién la propuesta de constitución está por primera vez en la historia reconociendo a los territorios rurales y la relación que debiesen tener con el Estado. Entonces, todavía eso no está a un nivel como instrumentos tan concretos como los que tú planteas, que tienen criterios definidos de qué es lo que se debe demostrar. Eso me parece que sería súper interesante profundizar y conocer más. Quiero darle la palabra, no sé si hay alguien en el público que quiera hacer preguntas. El profesor Opaso lo veo ahí. ¿Me muevo yo o se mueve él? ¿Cómo es la...? Se mueve. Primero que todo, me excuso por llegar a última hora, estábamos en otra reunión con el decano, pero quisiera aprovechar, y quizás si ya lo planteaste, Elvin, en la presentación, también mis excusas por pedirte repetir, pero quisiera preguntarte si, por una parte, cómo se negocian o cómo dialogan regulaciones del nivel estatal con el nivel federal, un poco en contexto de lo que plantea Beatriz. Si este domingo se aprueba la nueva Constitución, en el futuro en Chile se van a implementar capacidades de definición reglamentaria a nivel de los territorios más acotados, no digamos solo del nivel nacional, y eventualmente sería interesante tener, digamos, experiencias que nos permitan aprender y proyectar eso para prevenir futuros posibles conflictos, ¿sí?, entre los niveles regionales y nacional. Y lo otro es preguntarte si existen instrumentos de lo que en Europa se conoce como planificación del paisaje. Digamos, en Chile también ha habido un proceso más lento de lo que a muchos nos gustaría de implementación en el ordenamiento legislativo, o sea, legal chileno, del concepto de ordenamiento territorial, ¿no? Y en el fondo la planificación territorial tiene un fuerte background urbano, y lamentablemente la escala del territorio y por lo tanto las prioridades de lo que también, por ejemplo, en Alemania se llama planificación ecológica, no han penetrado en los instrumentos de planificación. Entonces quería preguntarte si eso existe en Estados Unidos. Yo sé que hay una tradición muy grande de regional planning, pero desde la economía, y no sé si los temas ambientales se han incorporado en los instrumentos. Gracias. Muchas gracias. Dos preguntas clave, sumamente importantes. A ver, para la primera, voy a repetir para asegurarme que estoy entendiendo la pregunta, ¿cómo interactúan las leyes a nivel federal con las del Estado en el contexto de este tipo de proyectos en zonas rurales? Los estados tienen toda una serie de leyes y son responsables de crear las leyes a nivel ambiental, de uso de terreno, que se las pasan a los condados, pero también tienen que cumplir los proyectos con regulaciones a nivel federal, porque en el caso del agua, el uso del agua, la contaminación de agua, contaminación de terreno, está el Environmental Protection Agency a nivel federal, está, que es la Agencia de Protección Ambiental, tienen también la ley de agua limpia, existe a nivel nacional el National Environmental, el NEPA, y está el SEPA, el State Environmental Protection Act, y es bien interesante porque cuando la firma, el proponente del proyecto presenta el proyecto, tiene que asegurarse que cumple con las leyes a nivel de condado, a nivel estatal y a nivel federal. Y en ocasiones ocurren disputas. En el ejemplo de este caso, cuando el proponente One Energy de Iron Horse, que fue denegada por los comisionados, observa que Tuso logró empezar el proyecto, ellos llevan la decisión de los comisionados de denegarle el proyecto a la Corte de Apelaciones. Y ese juez le da el veredicto a favor de los comisionados del condado. Luego lo llevan al tercer circuito. Y en ese circuito los jueces votaron
en contra de los comisionados del condado, y bajo la siguiente, decían que la manera en que fueron interpretadas la definición de lo que es preservar el carácter rural no iba acorde con las expectativas del mandato a nivel estatal. Entonces, este es un ejemplo que vas viendo cómo en ocasiones se crean conflictos por la interpretación que se le da a las diferentes leyes a diferentes escalas. Entonces, sí, no siempre es un proceso fácil, es un proceso que crea conflictos a diferentes puntos y en momentos claves a lo largo del tiempo de la duración del proyecto desde que se propone y la firma que propone el proyecto tiene que invertir en cada uno de estos análisis para cumplir con todos estos requisitos. El segundo punto que me preguntas es cómo en Estados Unidos se incorpora la planificación de ordenamiento territorial en zonas rurales en los planes. ¿Estoy entendiendo la pregunta? Listo, ok. Se incorpora y por eso tiene el proceso del plan de ordenamiento territorial que se tiene que ir revisando, que cumpla con los requerimientos del Estado, y el plan de zonificación también que cumpla con los requerimientos del Estado. Y el Estado tiene el Departamento de Ecología, que tiene diferentes renglones que tienen que mantener, el Departamento de Energía, el Departamento Ambiental y diferentes mandatos que se van creando. Lo interesante es que esta ley que se crea en el 2019, junto con otra que se aprobó en el 2021, que se implementará en el 2023, que no la mencioné, donde explica los mecanismos específicos que van a implementar todas las empresas y agencias de gobierno en el Estado para reducir las emisiones de carbono de efecto invernadero, de manera que cumplan con las expectativas de la ley que se firmó en el 2019, de llegar al 2050 y ser completamente neutral de carbono. Estas leyes están creando como dicen en Puerto Rico, un corre y corre, donde todas las compañías, especialmente las públicas que son generadores y distribuidoras de energía, tienen que repensar sus planes estratégicos. Tienen que ver cómo van a reducir poco a poco el gas natural para la calefacción, cómo van a reducir o eliminar el uso del carbón y de petróleo. Y en ese proceso yo vislumbro que también se va a tener que revisar en momentos específicos el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso de terreno, que incluya la protección del ambiente. Lo interesante de esto es que cada condado, por el mandato, se le da la libertad de que cumplan con el mandato, pero en base a sus características específicas. Cada región es distinta, tiene la región urbana, tiene la región más cosmopolita, que es más grande, tienes regiones sumamente rurales, con características demográficas distintas. Pero una característica de estas dos leyes, la del 2019 y específicamente la del 2021, que se implementará en el 2023, es que tiene un aspecto donde es importante, es un mandato que tienen que proteger a las comunidades vulnerables, darle participación en el empleo a las mujeres, a los veteranos, a los grupos minoritarios. Entonces, sí, se incluye dentro del plan comprensivo específico de cada condado y de cada región que implementen planificación urbana o planificación rural que tenga características de zonificación y de plan de uso de terreno que vayan a la par con las características de la región. Muchas gracias. No sé si hay la vicedecana. Muchas gracias, Elvin, por la presentación tremendamente interesante y muy necesaria para discutir en el contexto de nuestro país. Yo estaba pensando cuando te escuchaba en que justo hoy día en la mañana en Prensa Chile, no sé si lo alcanzaron a ver, viene un artículo que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? En poco tiempo más vamos a tener una cantidad importante de desechos fotovoltaicos, porque tú sabes que en Chile el tema de las energías renovables ha tomado mucha fuerza y ya está instalado en todo el país, tanto estos, ¿cómo se llaman? Los eólicos, los molinos estos eólicos, las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos y otras cosas que se han ido innovando. Y me hizo recordar cuando tiempo atrás nosotros teníamos todos nuestros ríos contaminados
por el tema de que los alcantarillados iban directamente con las aguas servidas a los ríos. Y tuvimos una modificación muy rápida con respecto a instalar plantas de tratamiento de aguas servidas en todo el país y en todos los ríos del país. Y hubo una modificación muy buena, ¿cierto? Muy positiva, en términos de que volvimos a recuperar el agua en los ríos para la agricultura y otros usos. Sin embargo, empezamos a acumular toneladas de biosólidos producto de esas plantas de tratamiento y no se tenía pensado qué hacer con esos, entonces, digamos, desechos secundarios, ¿cierto? O externalidades secundarias que salen de una actividad positiva, muy positiva, que era la descontaminación. Y entonces se empezaron a llevar a los vertederos y hubo que sacar rápidamente una ley que decía que no se podía ocupar más del 50% de los vertederos con biosólidos. Y ahí vino toda la problemática de que nuestros biosólidos vienen mezclados con contaminantes porque nuestros ductos de aguas servidas llevan también desechos industriales. Entonces no se podía hacer como se hizo en Estados Unidos y en Europa, de poder ocuparlos en abonos, en fertilizantes para la agricultura. Entonces hubo que empezar a ocupar terrenos, digamos, erosionados, qué sé yo, y empezar ahí a sacar normativas nuevas y generar un costo adicional que no se tenía contemplado. Entonces también te quería preguntar si se ha pensado en qué se va a hacer con los desechos de todas estas energías renovables, sobre todo los fotovoltaicos. Y otra pregunta, y una preguntita que es como más porque me impacta las modificaciones que se tienen que hacer al terreno y como son tierras agrícolas, en el caso chileno nosotros tenemos menos de 20% de suelo agrícola en el país, es bajísimo, y ya están muy degradados. Entonces, el pensar en lo que hay que hacer para poder instalar los paneles, no sé, en términos de erosión, ¿qué implica? Eso. Muchas gracias por las preguntas. En términos de la parte de reciclar, una de las características de este proyecto, y fue debatido y fue aprobado, es que una vez el proyecto sea decomisionado, es un anglicismo, sea terminado, que ya la vida útil del proyecto haya terminado, ya sea 25, 30, 40 años, una de las cosas que se hace es que se crea un fondo de inversión de lo que el condado va generando con el arrendamiento y el que propone, la firma que propone el proyecto. Una bolsa de inversión donde va generando ganancia y cuando llegue el punto en el que se va a eliminar el proyecto, todo ese dinero se utiliza para volver a tratar de que todo el paisaje de esas parcelas vuelva a como era antes. Eso es una característica que a mí me parece muy buena. El segundo punto es, bueno, ¿cómo se van a reciclar todas estas tecnologías? Y esa es una pregunta muy interesante porque sí podemos decir, sí se va a reciclar, claro. La pregunta correctamente política es que se va a reciclar y sí se va a reciclar, es muy estricto en los Estados Unidos. Pero la pregunta realmente también es pensar no simplemente si se va a reciclar, es ¿a dónde se va a llevar eso? ¿Vamos a enviarle eso como un país desarrollado a países en proceso de desarrollo? ¿A la India? ¿A dónde se va a llevar eso? Pero también, y es algo que hemos hablado mucho, es que moverse a las tecnologías verdes requiere un aumento en la minería de todos los materiales y minerales críticos, como lo es el cobalto, el cadmio, el litio, y la pregunta es, no simplemente en el punto final de que se recicla, sino qué procesos sociales injustos, qué contaminación ambiental se crea, qué procesos geopolíticos se empiezan a detonar en las minas de extracción donde se está sacando estos materiales y minerales críticos que son importantes para la generación de estas tecnologías. Entonces, una de las cosas que hemos hablado es cómo el proceso de comodificar la electricidad por medio de la tecnología verde invisibiliza estos procesos sociales, ambientales que ocurren en otros lugares como lo es, y lo repito, la minería del cobalto en la República Democrática del Congo y los procesos de injusticia social que se están llevando ahí,
El litio que se está ahora es una explosión de la demanda de litio por los vehículos eléctricos y las baterías de litio, cómo se está transformando eso. Y cuando se lleva a reciclaje, ¿qué ocurre con todos estos metales pesados tóxicos y minerales tóxicos que forman parte de esto? Eso es una pregunta que ya entiendo, se está creando un cuerpo de literatura estudiando el proceso desde cadenas de producción, etcétera. La segunda pregunta era, ¿me puedes recordar? ¿Perdón? Ok, la erosión del suelo. Bueno, con el fondo se va a tratar de que el suelo vuelva nuevamente, se van a hacer inversiones para plantar, etcétera, y tenga las características que tenía 30 años atrás. Algo que hay que también entender es que no todas las tecnologías son iguales y no todas las tecnologías ocupan el mismo espacio. Lo que sí es importante entender, que es lo mismo para todas las energías renovables, es que son intermitentes. El sol no siempre brilla, el viento no siempre sopla. Y entonces tenemos también que entender que en el caso de Kittitas County, una de las características es, de los detalles del debate era, ¿dónde vamos a poner estos paneles? La gente estaban de acuerdo que sí que necesitamos movernos de los hidrocarburos. Pero la pregunta era, no aquí, no me transformes el área. Y entonces hay un cuerpo de literatura en la energía crítica geográfica, específicamente en energía, que habla sobre el tema de lo que consideran terrenos marginales. Y esa literatura es más específica en los biofuels. Gracias. Los biocombustibles. Sobre ¿cómo vamos a manejar esto? Lo mismo ocurre con los paneles solares. El problema es que, por lo menos en el contexto de Estados Unidos, los paneles solares están en este lugar, se pueden poner en este lugar y el sol va a dar allá en la montaña donde no se está creciendo, pero eso significa que va a estar 20, 30 millas de la línea de transmisión y cuesta entre $1 millón a 1.5 millones de dólares cada milla de conexión para transmitir y conectarse a la red. Entonces, mientras más cerca estés a la subestación, más viable financieramente es el proyecto. Entonces, eso define esta cantidad de agrupación de proyectos tan cerca en esta zona afectando el cambio del terreno. Pero sí, se está tomando en consideración eso y también es importante entender que el almacenaje de la energía que se va generando es también otra área que va a ocupar un espacio, va a crear también otro tipo de impacto. Gracias. Tengo una pregunta y yo quería también agregar que Carmen Paz levanta dos temas que son súper relevantes, que uno, muchas veces cuando se habla de energía renovable se tiende a invisibilizar que hay que pensar en toda la red, todo el ciclo de vida de todos los elementos que están involucrados, no solo en la decarbonización. Y ahí quizá hay un trabajo de nosotros como geógrafos, geógrafas de visibilizar y explicar bien y educar sobre las consecuencias y las escalas y las implicancias, porque efectivamente se tiende a limpiar un poco la imagen de muchas actividades económicas en función de que están usando energía solar, pero en realidad los efectos territoriales y ambientales son a veces peores, porque muchas veces no hay respuesta, por ejemplo, a cómo se recicla lo que queda y a veces es más contaminante que mantener ciertas otras lógicas. Entonces, ahí hay un tema que es interesante, que lo hablábamos ayer con los colegas del Alberto Hurtado, que tiene que ver con repensar qué es lo que entendemos por transición, porque una transición implica pero es un cambio de estructura, no es un cambio solo de tecnología. Entonces, tenemos que abrir el debate no solo a que la energía verde es una solución dentro del mismo esquema y lógica que está en la causa de los problemas ambientales hoy. Entonces, transición hacia qué y transición dónde. Eso son también que son súper importantes. Profesora. Muchas gracias, Elvin, por la presentación muy interesante y por las preguntas, porque me llevan un poquito al comentario que quiero hacer y lo que decía Beatriz ahora, ¿no?, sobre las transiciones. Y efectivamente, en Chile también como sufrimos un poquito por este mismo, ¿no? Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos, aunque sean de paso, aunque sean pequeñas unidades hidroeléctricas en el sur de Chile, hay muchos conflictos con comunidades mapuche y hay muchos proyectos que la energía viene al norte, a la
la minería, pero la gente en el sur está, digamos, como sufriendo por sus impactos. Y esto entra un poquito en esta problematización de la transición, ¿no? Cuando hablamos de transiciones, para no decir solo hídrica o energética, ¿no? Porque el nexo agua, energía, tierra y producción alimentaria, ¿no? Entonces, la seguridad hídrica, la seguridad y soberanía alimentaria están muy ligados con la producción energética. Entonces, mi comentario es un poquito que cuando la transición o la adaptación no son justas y cuando están basadas a mega infraestructuras o las soluciones técnicas, cuando no se cuestiona la necesidad de más energía y más agua, ¿no? Cuando no hay un esfuerzo de reducir el consumo o repensar esta necesidad, entonces tenemos un poco lo que se llama a veces resiliencia neoliberal, ¿no? Como que generamos seguridad, resiliencia y sustentabilidad por un sector, como el sector productivo, mientras estamos construyendo vulnerabilidad para otro, como los territorios rurales en el caso de Washington, o por ejemplo acá en Chile, que se quiere como enverdecer la minería, entonces ponen plantas desalinizadoras en la costa, o uno va al desierto y ve como que ya hay grandes parches justo como de plantas solares, ¿no? Y además en el desierto aquí es bastante peligroso porque a veces también se considera como un territorio muerto, ¿no? Como que no es fértil, no hay vida, no hay verde, ¿no? Como que se subvalora igual el paisaje desértico. Es un poquito como el comentario y quería preguntar, tengo preguntas muy concretas. Primero, si efectivamente, si se cuestiona el consumo y la eficiencia en el uso, como más allá de enverdecer, esta política energética implica una reducción del consumo de energía. Y en segundo lugar, me gustaría si podrías profundizar un poquito en el permiso de uso condicional. No sé si es temporal y tampoco entendí mucho cómo son propiedad privada. ¿Qué es lo que pasa con estas tierras? ¿Se arriendan, se expropian, hay una recompensa? Si podrías un poco explicar eso. Muchas gracias por el comentario. Y esas preguntas son preguntas claves que son como el próximo paso de la investigación, pero voy a tratar de contestar en la mejor forma. Sobre el comentario que hiciste, es otro tema que hemos estado hablando sobre, tenemos que pensar no simplemente en transición energética, pero también enfocarnos en transición energética justa. Para quién se crea la energía, quién se beneficia, quién va a recibir los impactos de la misma. Y si te pones a pensar desde una perspectiva más así crítica, y esto no lo creé yo, esto es algo que otras personas muy inteligentes, otros académicos ya han presentado y propuesto. Si tú te fijas desde la perspectiva marxista y consideramos el problema climático que estamos enfrentando, es como la segunda contradicción del capitalismo. Y cómo el sistema capitalista utiliza el spatial fix para arreglar este problema, buscando reinvertir y mover los flujos de inversión de capital fuera de los hidrocarburos a los renovables, creando un mercado nuevo que emula los procesos capitalistas con consecuencias bien parecidas y crisis bien parecidas y contradicciones bien parecidas. Entonces, como se trata de arreglar, es como socioecológicamente el problema, como una manera de responder a esta crisis, pero bajo este marco en el que estamos operando. Entonces, desde ese punto, sí es cierto que tenemos que pensar no simplemente en una transición justa, que esté incluida en el marco de ley y en los mecanismos de cómo se van a implementar. En el caso de la pregunta sobre del permiso de uso condicional, yo trato de entender esto también porque si yo soy un granjero dueño de mis 5 parcelas que heredé generación tras generación y de repente ya estoy en un punto en mi vida que estoy un poco más cansado, ya estoy entrando en la vejez y me veo, mi ingreso se ve afectado por las fluctuaciones de la naturaleza y quizás mi hijo o mi familia no quiere continuar esto, y viene una compañía y me ofrece arrendarme mi parcela y yo simplemente voy a recibir un cheque cada mes por 30 años.
O sea, yo me pregunto, si yo estuviese en esa situación, mi romanticismo, ¿qué? ¿Entiendes? Una cosa es este ideal teórico, académico, y otra es la práctica, y me vi envuelto en situaciones difíciles como esa cuando participé en otros en comités de asesoría al gobernador, al alcalde, en temas energéticos. Entonces, independientemente de que la parcela sea privada, y tú como dueño de tu lugar, tú haces con él, digo yo, en el mercado capitalista lo que a ti te dé la gana, si lo quiero vender, lo vendo, si quiero, es mío. Pero la parcela está integrada a un marco legal de protección que aplica independientemente de que sea privada, el plan de uso de terreno, el plan de ordenamiento territorial. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi parcela decido, no puedo simplemente cortar un árbol en peligro de extinción, tengo que ir por todo el proceso de la ley. No puedo sacar más agua de la que me permite el Senior Water Rights, no puedo transformar el terreno de manera que vaya en contra de la zonificación. Entonces, independientemente de que es mía y es privada y que yo puedo hacer con ella lo que a mí me dé la gana, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Entonces, es ese otro de los debates y conflictos que las personas los granjeros que decidieron aceptar esta oferta, crearon enemistades con vecinos que dijeron que no lo iban a hacer. Y crearon debates desde esa misma perspectiva. Yo soy el dueño. ¿Cómo es posible que yo no pueda tomar decisiones sobre mi tierra, que yo soy el dueño? Yo pago intereses al Estado sobre esta tierra. Entonces es un tema muy, muy interesante que lamentablemente no hemos tenido el tiempo de indagar y hacer el trabajo de campo, pero es una de las cosas que como otra línea de investigación a seguir. Muchas gracias, Elvin. La conversación está súper interesante, pero tenemos que ir redondeando por la transmisión, así que no sé si hay una última pregunta o comentario. Si no, lo hacemos en el café que está ahí para los asistentes. Muchas gracias, Elvin, por tu presentación súper interesante. Vamos a seguir conversando y muchas gracias a ustedes por estar acá y a quienes nos acompañaron en la transmisión de Mundo FAO. Así que muchas gracias.